Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este humilde rincón de YouTube. Espero de todo corazón que se encuentren increíblemente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que estoy segura va a despertar muchísimas pasiones y quizás algunas cejas levantadas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento, un tema que une a dos nombres que suenan cada vez más fuerte, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, el título es provocativo y la pregunta que flota en el aire es una que muchos se hacen: ¿es Can Yaman mi reina si esto es cierto? Quédate conmigo porque vamos a desgranar esta historia, a explorar los rumores, las realidades y a intentar entender por qué esta pareja, o la idea de esta pareja, tiene a tantos hipnotizados. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas al canal. Es un gesto pequeño para ti, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que espero te encante. Vivimos en una era donde las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardean constantemente con información, con imágenes de celebridades que parecen vivir vidas de ensueño, y a menudo, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve peligrosamente difusa. Y aquí es donde entran Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son talentosos, ambos son guapos y ambos han conquistado corazones a nivel internacional, especialmente con su participación en la exitosa serie Erkenzikuş. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, la química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era casi imposible para el público no fantasear con la idea de que esa magia trascendiera las cámaras. Las miradas cómplices, las sonrisas que parecían decir mucho más, las escenas románticas que dejaban sin aliento, todo ello alimentó una legión de fans que adoptaron la idea de que Can y Demet debían estar juntos en la vida real. Y ahí es donde nace esta pregunta tan intrigante. La idea de Can Yaman es mi reina. ¿Qué significa esto realmente? Para muchos esta frase encapsula la admiración y el fervor que sienten por Can Yaman, pero al mismo tiempo, la sitúa en un contexto que desafía las convenciones. Generalmente cuando pensamos en una reina, pensamos en una figura femenina, en una líder, en alguien que inspira y a quien se rinde homenaje. Entonces, ¿por qué esta expresión para un hombre? Podría interpretarse de muchas maneras. Quizás es una forma de decir que él es el rey de sus corazones, pero lo eleva a un estatus aún mayor, a una figura que trasciende las jerarquías tradicionales. O tal vez, en un giro inesperado, se refiere a que la verdadera reina en esta ecuación, en la imaginación de los fans, es Demet Özdemir, y que la frase es una manera de decir: si Can Yaman, que es tan espectacular, está con Demet Özdemir, entonces Demet es mi reina. Esta ambigüedad es parte de lo que hace que este tema sea tan fascinante. Vamos a retroceder un poco. Can Yaman, el actor turco que ha irrumpido en la escena mundial como un torbellino. Su carisma es innegable, su presencia escénica hipnotizante. Ha protagonizado numerosas series que han cosechado un éxito masivo, no solo en Turquía, sino en Italia, España, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. Su físico, su energía desbordante, su estilo de vida a menudo compartido en redes sociales, todo ello ha creado un aura de ídolo moderno. Y luego está Demet Özdemir. Una actriz igualmente talentosa y carismática, que también ha brillado en producciones muy populares. Juntos en Erkenzikuş, crearon una dupla que se convirtió en un fenómeno. La serie en sí misma era una historia romántica ligera y divertida, pero la química entre Can y Demet era el pegamento que unía todo. Era tan natural, tan creíble que miles de espectadores se engancharon no solo a la trama, sino a la posibilidad de que esa relación en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. Y es normal, ¿verdad? Cuando vemos a dos personas tan magnéticas juntas, nuestro subconsciente empieza a tejer historias. Después de la serie surgieron innumerables rumores y especulaciones sobre su relación. Hubo quienes juraban haberlos visto juntos fuera de los sets, hubo filtraciones de supuestas conversaciones, y cada aparición pública conjunta era analizada al milímetro en busca de señales de romance. Los medios de comunicación, por supuesto, hicieron su agosto con esta historia. Era una mina de oro de clics y titulares. Y los fans, alimentados por esta marea de información, se dividieron en dos grandes bandos, los que creían firmemente en su relación y los que mantenían una postura más escéptica, argumentando que era simplemente una estrategia de marketing, o la magia de la actuación. La frase Can Yaman es mi reina podría, de hecho, ser una forma muy particular de expresar la admiración hacia Can Yaman,
pero de una manera que abraza la ironía y el juego. Si él es tan increíble, tan rey, en tu opinión, entonces ¿qué puede decirse de la persona con la que comparte su vida, o con la que los fans idealizan que comparta su vida? Aquí es donde Demet Özdemir entra en juego de una manera muy poderosa. Si la premisa es que Can Yaman es el rey, y si el Estado estuvo vinculado sentimentalmente con Demet, entonces, por asociación, Demet se eleva a un pedestal. Ella se convierte en la mente de los fans que sostienen esta idea, en la reina que está al lado de su rey, la persona que ha conquistado el corazón de este ídolo global. Piénsalo así, en muchas culturas y narrativas, la figura de la reina es la consorte del rey, la compañera que comparte su trono, la que a menudo se admira tanto como al propio monarca. Entonces, si alguien declara, Can Yaman es mi reina, y esto se interpreta como una forma de máxima admiración hacia él, y si este admirador cree que Can Yaman y Demet Özdemir estuvieron o están juntos, entonces Demet Özdemir se convierte en la figura que corona esta idealización. Ella es la que está al lado de esa figura tan adorada. Es como decir, Can Yaman es tan espectacular que solo alguien de la estatura de Demet Özdemir podría estar a su lado, y por eso, ella también es digna de mi admiración, es mi reina. Es una forma muy poética y a la vez un poco rebelde de expresar devoción, ¿no creen? Rompe con las estructuras habituales y crea su propio lenguaje. No es simplemente Can Yaman es mi ídolo, es algo más complejo, que involucra una relación, una idealización de esa relación, y una figura femenina que se eleva a través de la conexión con el hombre adorado. Por supuesto, la vida real de los famosos rara vez coincide con las fantasías de sus seguidores. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque su relación en Erkencicus fue legendaria, la vida real tomó rumbos distintos. Ambos han seguido sus carreras, han tenido otras relaciones y han mantenido un nivel de privacidad que a veces es difícil de penetrar. Y es ahí donde la línea entre la admiración por la ficción y la realidad se vuelve más nítida. Sin embargo, el fenómeno de los fandoms es fascinante. Los fans tienen la capacidad de crear narrativas, de mantener vivas las esperanzas y de dar forma a la percepción pública de sus ídolos. La frase Can Yaman es mi reina, si esto es cierto, es un perfecto ejemplo de cómo los fans interactúan con la vida de las celebridades, mezclando la realidad con sus deseos, sus esperanzas y su propia creatividad. Esta frase en particular resuena porque toca varios puntos clave. Primero, la adoración hacia Can Yaman. El mi reina aplicado a un hombre es una inversión de roles que sugiere un nivel de veneración casi sagrada. Es llevar la admiración a un plano superior, donde la figura masculina se eleva a algo que inspira una devoción comparable a la que se le rendiría a una reina. Segundo, la conexión con Demet Özdemir. La cláusula, si esto es cierto, es crucial. Implica que la validación de esta devoción hacia Can Yaman como reina está intrínsecamente ligada a la creencia en una posible o pasada relación con Demet. Si ellos estuvieron juntos, entonces esa reina hipotética de Can Yaman se materializa en Demet, elevándola a ese mismo estatus de admiración. Tercero, la ambigüedad y la especulación. La frase se nutre de los rumores, de las posibilidades. No afirma una realidad concreta, sino una fantasía basada en indicios y deseos. Es un si crees que esto es así, entonces esto es así de grande. Podríamos decir que esta frase es un himno de los fans que idealizan tanto a Can Yaman que lo colocan en un estatus casi divino, y que al mismo tiempo honran a la mujer que en su imaginación merece estar a su lado. Es una forma de decir, mi admiración por Can es tan grande que si él ha estado con Demet, entonces Demet es la persona que está a la altura de esa grandeza, y por lo tanto, ella también es digna de mi adoración, es mi reina. Y es este tipo de interacción la que hace que el mundo del entretenimiento sea tan dinámico y a menudo tan divertido de seguir. Los fans no son meros espectadores pasivos, son creadores de significado, constructores de historias y, en muchos casos, la fuerza motriz detrás del éxito y la longevidad de sus ídolos. La pasión que generan estos actores, la forma en que conectan con su audiencia, es algo que trasciende las pantallas. En definitiva, la frase Can Yaman es mi reina, si esto es cierto, es mucho más que unas simples palabras. Es una expresión de fanatismo, una validación de la química vista en pantalla, un juego de roles y una forma intrincada de expresar admiración hacia ambos actores, elevando a Demet Özdemir a un estatus de reina por asociación con el ídolo masculino.
Es un reflejo de cómo los fans construyen sus propias narrativas en torno a las celebridades, tejiendo un tapiz de realidad, deseo y ficción que es único y fascinante. Hemos explorado la profunda admiración que Kanyaman despierta, la química innegable que compartió con Demet Özdemir en Erkencikus, y cómo esta combinación alimentó la fantasía de una relación en la vida real. Hemos desgranado el posible significado de la frase «Kanyaman es mi reina si esto es cierto», interpretándola como una forma de máxima devoción hacia Kan, y al mismo tiempo, una elevación de Demet Özdemir a un estatus de reina por asociación, validada por la creencia en su posible conexión. Así que, ¿es Kanyaman tu reina si esto es cierto? La respuesta, como casi todo en la vida, depende de a quién le preguntes y cómo interpretes esa poderosa frase. Lo que es innegable es el impacto que estos dos actores han tenido y la forma en que sus historias continúan cautivando al público. Muchísimas gracias, de verdad, por haberme acompañado en este recorrido. Ha sido un placer desgranar esta curiosa y fascinante expresión con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿Qué opinan de la dinámica entre Kanyaman y Demet Özdemir? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus reflexiones, sus ideas y sus propias interpretaciones. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, intrigante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.